podría costar la guerra de Estados Unidos y sus aliados contra Corea del Norte? Quizás nunca se sepa o tal vez tardemos algunos años en saberlo. En 1950, Estados Unidos y Corea se enfrentaron en una guerra que dejó 4 millones de muertos, entre ellos 33.600 estadounidenses, 16.000 aliados de la ONU, 415.000 de Corea del Sur y 520.000 de Corea del Norte. También hubo unas 900.000 víctimas chinas. Cerca de 1 millón de coreanos murieron en el conflicto. La guerra dejó a la península dividida permanentemente en un guarnecido estado comunista prosoviético en Corea del Norte y uno capitalista proestadounidense en Corea del Sur. Desde entonces, las tropas de Estados Unidos aún permanecen en la frontera. Esta es la frontera más fuertemente defendida de la Tierra. Una guerra ahora en pleno siglo XXI dejaría más muertos y sería sumamente costosa, no solo para los países involucrados, sino para todo el mundo. Pero todo el mundo se pregunta, ¿cuánto cuesta una guerra? Por ejemplo, la guerra de Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos, tuvo un costo de $1 billón. Según cálculos de Financial Times, lo que gastó Estados Unidos en esa guerra durante 13 años equivale a unos 10 presupuestos militares anuales de potencias tan enormes como Rusia, que gasta $106.000 millones. En cuanto a Corea del Norte, no se sabe cuánto le está costando a Estados Unidos ese conflicto. Algunos medios, como el portal web InfoWars, se dedican a dispersar rumores y dar cifras sin sustento. A todas las armas le quieren poner un precio. Ahora no se sabe cuánto ha costado la guerra en Siria. Un ejemplo, la bomba no nuclear que Estados Unidos llama la madre de todas las bombas y que detonó en Afganistán es fabricada directamente por la Fuerza Aérea estadounidense, que no guarda ni difunde para el público el costo de las armas que diseña y produce. Las fuentes más confiables y serias en los costos de las guerras son las investigaciones realizadas por el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown. El Instituto Watson, por ejemplo, ha presentado informes especializados sobre el costo en dólares y vidas de las últimas 3 guerras de Estados Unidos con Afganistán, Irak y Pakistán. Ese estudio revela que el costo combinado de las guerras fue de por lo menos $4 billones. Incluye gastos reales y responsabilidades futuras, como reclamos médicos de veteranos de guerra. La cifra de muertos en las 3 guerras fue de 329.000. En el estudio se excluyeron las muertes indirectas causadas, por ejemplo, por el éxodo masivo de médicos y una infraestructura devastada. También se excluyeron billones de dólares en costos por los intereses que podría pagar Estados Unidos en los próximos 40 años. El informe concluyó que Estados Unidos obtuvo poco de la guerra, mientras que Irak sufrió múltiples traumas debido al conflicto. En esa guerra, más de 600.000 iraquíes murieron, de acuerdo a un estudio publicado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet. La guerra revitalizó a los militares islámicos radicales de la región, hizo retroceder los derechos de las mujeres y debilitó un sistema de salud que ya era precario, dijo el informe. El estudio también dijo que los esfuerzos de reconstrucción, que tuvieron un costo de $212 millones, fue en gran medida un fracaso. Cerca del 80% de los gastos del conflicto en Afganistán corresponde a la presidencia del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. La reconstrucción de Afganistán ha costado más que el ambicioso Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra con Irak costó cerca de $2 billones, el doble de la guerra con Afganistán. Tras la guerra de Irak, el gobierno de Estados Unidos gastó $490.000 millones adicionales en beneficios a veteranos de guerra. La cifra podría incrementarse a más de $6 billones en las próximas 4 décadas debido a los intereses. La guerra en Irak dejó al menos 189.000 civiles muertos, según estudios sobre la guerra del Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown. El informe fue elaborado por 30 académicos y expertos y publicado en el 10º aniversario de la invasión a Irak, liderada por Estados Unidos en el 2003. Hoy en la guerra con Corea del Norte los gastos se multiplicarían y se usarían armas más poderosas y costosas. Por ejemplo, Estados Unidos se abstuvo de usar la bomba GBU-43B durante más de 10 años por la elevada cifra de víctimas civiles que dejaría al usarse. Pero el precio que cuesta en una guerra son las vidas humanas que se pierden. Esas no tienen precio.